En el Perú, 3 de cada 10 personas de 15 y más años padecen de diabetes según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. ¿En verdad sabemos qué es la diabetes? La doctora Olga Núñez Chávez nos explica sobre ello. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar glucosas altas en la sangre, que nosotros tenemos una hormona que se llama insulina. Nosotros comemos y todo lo que comemos pasa por el intestino y a nivel de la sangre la glucosa alta estimula la salida de la insulina. La insulina tiene que ir a unos receptores en el músculo, de tal manera que al actuar sobre ellos la glucosa debe entrar dentro de las células. Existen 2 tipos de diabetes que aqueja a todos en el mundo. Tipo 1 es una enfermedad autoinmune, el niño nace predispuesto a hacer esta enfermedad, tiene una alteración del gen, el cromosoma 21. Y vamos a ver que en este cromosoma, el cito corto, tiene una alteración y este niño en algún momento de su vida va destruir las células beta de su páncreas, y entonces con el 80% de destrucción esté presente, el niño comienza a tener los clásicos síntomas de diabetes, pero que van a ser muy marcados. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. Se presenta generalmente en pacientes mayores de 40 años. En este caso va a haber muchas posibilidades de haber antecedentes familiares, ¿no? Y factores de riesgo. En la diabetes tipo 2, la característica, el 80% son gorditos, y son gorditos de la panza. Y la cintura abdominal, cuando está por encima de 94 o por encima de 88 en una mujer, ya se debe considerar como un factor de riesgo al que hay que aumentarle otras características, ¿no? La primera causa de defunción en nuestro país no necesariamente señala la diabetes como causa directa de muerte. ¿Por qué? Se debe a que la diabetes se le conoce como un padecimiento multifactorial. Esto quiere decir que conjunta un sinnúmero de enfermedades que influyen en el malestar general del paciente, y esto hace que se agrave su situación. Como si haya en el cuello hiperpigmentación o acantosis, que está en relación con aumento de insulina. Tenemos también que ver cómo están los triglicéridos, cómo está la grasa buena, si la glucosa en ayunas está en más de 100, o si el HDL está en menos de 40 en el varón o en menos de 50 en la mujer. En estos casos, yo con 3 puntos de estos, yo puedo diagnosticar prediabetes. Pero la diabetes tipo 2 clásica se va a caracterizar porque los factores de riesgo más llamativos va a ser la familia, papá, mamá, los abuelos. Este es el testimonio del señor Roberto Meléndez, que recién le han detectado diabetes. Él sabe cómo sobrellevar su enfermedad. He adquirido la diabetes tipo 2, que es por exceso de alimentación. Sí, aproximadamente 2 años. ¿Qué cambios ha tenido en su cuerpo acerca de esta enfermedad? Sí, se han producido bastantes cambios, por lo que ya no es igual tu organismo, por los mareos que a veces tienes o sientes, ¿no? Y incomoda un poco, ¿no? Porque tu vida ya no es igual, tienes que cuidarte los alimentos, no comer dulces, bajo de azúcar, bajo de sal. Y bueno, los ejercicios que exige el médico, y trataré de convivir todo el tiempo que se pueda hasta que no tenga complicaciones. En las mujeres también hay complicaciones. ¿Cómo? Tenemos las mujeres que tienen hijos de más de 4 kilos, aquellas que tienen abortadores habituales, también pacientes con triglicéridos altos o colesterol alto, pacientes que tienen presión alta, el 30% tiene diabetes al diagnóstico, y obviamente si tenemos un familiar que ha hecho infarto antes de los 40 años, también es un factor de riesgo. Por esta razón, debemos de tener en cuenta que toda persona que padezca de esta enfermedad debe de tener información adecuada y educación diabetológica. Dependiendo el tratamiento en ambos,
como tú comprenderás, en algunos casos en el tipo 1 es de reemplazo porque no hay insulina, ¿no? Ahí ya definitivamente esto es una enfermedad que tiene que hacer al paciente proactivo, porque tiene que aprender a comer, tiene que medirse la glucosa, tiene que definir cuánta sustancia de insulina se va a poner antes de cada alimento, tiene que hacer ejercicio y saber interpretar. La educación le va a dar el poder, el empoderamiento de que su vida sea tan igual a los que no tienen diabetes. Pero para esto está un entrenamiento, ¿no? Que definitivamente exige mucha participación por parte del paciente. Ojo, si la diabetes no es controlada adecuadamente, puede ocasionar complicaciones crónicas o daños graves en el organismo a futuro. La base del tratamiento es nutrición y ejercicio. Obviamente que convencer al paciente que lo más importante para que su insulina trabaje es que baje de peso. Luego podemos dar drogas que facilitan la entrada de la glucosa, o sea, que trabaje la insulina en el receptor y que el hígado no produzca, como la metformina, ¿no? O drogas como las litazonas. Pero es muy importante que además de las drogas el paciente haga autocontrol. En el Perú, las regiones con más casos de diabetes tipo 2 son precisamente las ciudades más desarrolladas ubicadas en la costa, como Lima, Arequipa y Piura, que es en donde la población tiene un estilo de vida más moderno y tiene más acceso a productos procesados. Cabe resaltar que las medicinas y la atención médica no cura la diabetes, pero las personas con diabetes pueden llevar una vida saludable si logran entender la enfermedad y cuidar su manejo de ellos mismos. No tiene cura, solamente es controlable. ¿De qué forma lo controla usted? Con las dietas que me da el médico, más medicamentos que se toma todos los días y bueno, cuidarse lo mayor posible, no cometer excesos en los alimentos. Lo más importante es comer alimentos saludables, hacer ejercicio, mantener limpios los dientes y las encías, cuidar los pies, buscar la manera de reducir el estrés y descansar lo suficiente. Su paciente es como un plan de trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces no me interesa el hoy, me interesa cómo va a llegar dentro de 20, 30 años. Hace un trabajo en equipo que nos va a permitir evitar complicaciones. En algunos casos también hay que tomar medicinas. Es cuestión de paciencia y voluntad, porque recordemos que nuestra vida está en juego.